Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Como habéis visto en la introducción, hoy vamos a calcular el perímetro y el área de las zonas sombreadas de las dos figuras que habéis visto ahí al principio. Vamos a comenzar calculando el perímetro de la zona sombreada, esta de la primera figura. Por un lado tenemos el contorno de esta figura de color rojo que tiene las siguientes partes. Señalado en amarillo tiene cuatro arcos de circunferencia, evidentemente de 90 grados. Entre los cuatro configuran una circunferencia entera. Ahora lo calcularemos. Por otro lado tenemos un círculo interior de color negro cuyo perímetro pues, será la longitud de la circunferencia que lo engloba. Y por otro lado tenemos también dos líneas rectas que equivalen, para cerrar ya la figura roja, que las he puesto aquí de color blanco, que son dos medios lados del cuadrado que inscribe a la figura. Vamos a comenzar para calcular ya el perímetro. La primera de las tres partes de las que consta el perímetro, como hemos dicho, es este arco de cuarto de vuelta de una circunferencia que se calcula evidentemente haciendo la longitud de la circunferencia completa, que sería 2pi por r, de radio evidentemente es 10, que es la mitad del cuadrado, entre 4 porque, insisto, es la cuarta parte de la longitud que tendría una circunferencia completa. Pero casualmente resulta que uniendo el resto de tramos de ese mismo tamaño y forma, pues formamos la circunferencia entera, con lo cual se nos va a quedar que es 4 veces un cuarto de circunferencia de radio 10. El 4 que multiplica y el 4 que divide se anula y queda la circunferencia completa, que sería 2 por 3,14 y por 10 de radio, haciendo un total de 62,8 centímetros. La segunda parte es la longitud del círculo interior de color negro, cuya longitud, como tiene de radio 5, será exactamente 2 por 3,14 y por 5, es decir, 31,4 centímetros más a añadir a la longitud que ya llevamos anteriormente descrita. Y por último tenemos evidentemente aquí dos medios lados del cuadrado que inscribe a nuestra figura, con lo cual va a ocurrir una cosa, y es que el 2 que multiplica y el 2 que divide también se van a anular y por lo tanto nos va a dar 20 centímetros más de longitud. Sumando los tres tramos nos da un perímetro total de la pieza de 114,2 centímetros. Espero que le hayáis entendido, amigos. Ahora vamos a calcular el área de esta misma pieza, pero antes de comenzar quería comentaros una cosa. Si os dais cuenta, en esta pieza es más fácil calcular la zona sin sombrear, es decir, estos trozos negros sobrantes de aquí y el círculo de dentro, y luego ya al área del cuadrado completa restarle dichas zonas sin sombrear, y evidentemente nos va a quedar el resto, que es lo sombreado, que es lo que buscamos. Es decir, no siempre conviene calcular el área directamente que nos estén pidiendo. Algunas veces es más conveniente, como en este ejercicio, calcular el área sin sombrear, y una vez que la tengamos se la restamos a la pieza completa y nos quedará la sombreada. Vamos a comenzar. Por un lado teníamos un cuadrado completo de 20 centímetros de lado, por lo tanto nos va a dar un área completa de 400 centímetros al cuadrado. Acordaos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. 20 por 20, 400 centímetros cuadrados. Por otro lado tenemos el círculo de aquí central, cuyo radio es 5 y el área del cierto círculo, como la de todos, es pi por r cuadrado, y por lo tanto nos va a dar pi por 25, es decir, un total de 78,5 centímetros cuadrados. Ahora viene la parte quizás más compleja, que es calcular el área de una de las cuatro piezas que nos han quedado aquí de color negro. Pensar que todas son iguales, están en distinta posición pero son exactamente igual de tamaño. Se trataría de calcular el área de una de ellas, multiplicarlo por 4 y ya tendríamos el área de todas las zonas negras sin sombrear de la pieza. Pues bien, esta pieza que vamos a destacar aquí, sería esta que he puesto aquí de color azul claro, pues se calcula haciendo por un lado el área del cuadrado pequeñito que nos ha quedado aquí, que tendría evidentemente del lado la mitad del lado grande del cuadrado, o sea, del lado sería 10, y a eso le restamos esta parte de aquí, toda esta parte de aquí,
que sería la cuarta parte de una circunferencia de radio 10 también. Pues aplicando dichas operaciones, haciendo dichas operaciones, nos va a quedar, por un lado, 20 entre 2, es decir, 10, que al cuadrado evidentemente nos va a dar 100. Luego, por otro lado, pi por 10 al cuadrado, que sería para hallar el área de esta cuarta parte de la circunferencia, entre 4, lo divido por 4 porque, insisto, sería la cuarta parte de una circunferencia, y eso nos da un total de 78,5, y haciendo la operación de 100 menos 78,5 nos da 21,5 centímetros cuadrados, que tendría el área de esta pieza de aquí, la número 4 que yo he numerado. Como aparte de la 4, evidentemente está la 3, la 2 y la 1, es decir, hay 4 piezas iguales, por eso lo multiplicamos luego por 4, y 4 por 21,5 hace un total de 86 centímetros cuadrados. Bien, esos 78,5 centímetros cuadrados del círculo y esos 86 centímetros cuadrados de las 4 piezas iguales de color negro es un área sin sombrear en total de 164,5 centímetros cuadrados. Eso es lo que nos da el área, insisto, sin sombrear, que no es la que buscamos la contraria, la sombreada, la de color rojo. Pues evidentemente la de color rojo será el resto, es decir, a 400 centímetros cuadrados que tenía el cuadrado entero, le resto la que está sin sombrear, y nos da un total de área sombreada de 235,5 centímetros cuadrados. ¿Lo vais pillando? Pues espero que sí. Sinceramente, esto suele ocurrir mucho, tenerlo en cuenta, de que algunas veces no conviene sacar directamente la que buscamos, sino la opuesta, y ya restárselo al total para obtener así la que sí queremos calcular, que de área sombreada, que en este caso es la de color rojo. Vamos a continuar con la segunda de las piezas, no os la perdáis. Bien, vamos a ver ahora la segunda de las piezas propuestas en este video tutorial. Y vamos a comenzar calculando el perímetro. La pieza en este caso es otro cuadrado. Si os dais cuenta, tiene 12 centímetros de lado y contiene, por un lado, dos circunferencias con un hexágono interior inscrito, y aparte tiene dos piezas que vamos a llamarlo en forma de hoja, podríamos decir, como si fuera la hoja de un árbol, también dos, y de ellas vamos a calcular también su perímetro. Comenzamos. Lo primero que tenemos que calcular es las circunferencias, que evidentemente ya sabéis que es 2pi por r, la longitud de una circunferencia, pero puesto que hay dos, pues será 2 veces 2 por 3,14 y por el radio 3, que es lo que tiene cada una de estas circunferencias, haciendo un total de 37,68 centímetros. Por otro lado tenemos los hexágonos inscritos en dichas circunferencias, que son dos también. En los hexágonos ocurre una particularidad, y es que el radio y el lado miden lo mismo. Eso tenéis que saber, que el radio y el lado solo en el hexágono coinciden en longitud. Con lo cual el perímetro de cada uno de los dos hexágonos será la suma de los 6 lados, tanto de aquí como de aquí. Y nos va a quedar 6 veces el lado, puesto que el lado era igual que el radio era 3, y hay dos piezas. En total la longitud nos va a dar 2 veces 6 por 3. Es decir, 36 centímetros más. Ya tenemos la longitud total de las circunferencias y de los hexágonos que están inscritos. Ahora vamos con las dos piezas en forma de hoja, que se nos queda así. Si os dais cuenta, aquí se nos ha quedado un arco de radio 6, y como ese hay 4 en el dibujo en total. Para calcular el arco, la longitud de uno de los arcos, se hará la longitud de la circunferencia entera. El radio, insisto, sería 6, que sería la mitad del lado del cuadrado que engloba toda la pieza, y entonces será 2pi por r entre 4. Pero claro, como tenemos, no solo tenemos uno, sino que tenemos 4 arcos como ese, pues será 4 veces esta longitud. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo siguiente, que cuando lo colocamos 4 por 2 por pi y por el radio 6 y todo entre 4, estos 4 se anulan porque uno multiplica y el otro divide, y nos queda 2 por 3,14 y por 6. No he puesto 3,14, pero es lo mismo, y evidentemente da un total de 37,68 centímetros. ¿Qué nos falta para calcular el perímetro de todas las figuras? Pues evidentemente sumar los tres tramos, y eso nos da un total de 111,36 centímetros. Espero que os haya quedado claro cómo hemos calculado el perímetro de estas figuras. Vamos a calcular ahora, toca calcular las áreas de las dos figuras
que nos aparecen aquí en nuestro dibujo. Las dos figuras, una es un círculo que contiene un hexágono inscrito dentro de ella, que está también duplicada, evidentemente. Y luego tenemos dos figuras en forma de hoja, que vamos a calcularlas posteriormente, que ya veréis cómo se hace, que entra ya una cierta dificultad, pero ya veréis cómo es muy sencillo si lo hacemos poco a poco. Comenzamos con el área del círculo, que claro, como cualquier círculo, acordaros que su área es pi por r cuadrado. Como el radio era 3, pues será 3,14 por 3 al cuadrado, hace un total de 28,26 centímetros cuadrados el área del círculo. Entonces, evidentemente ahora hay que calcular el área de lo que es el hexágono interior inscrito, para que una vez que tengamos las dos, solo hay que restarlas para ver el área sobrante, que es el área de rojo que nos queda aquí. Bien, vamos a calcular ahora el área del hexágono, pero antes tengo que deciros que evidentemente en un hexágono se cumple una propiedad que no se cumple en otro tipo de figura plana, y es que el radio, como ya hemos dicho antes, y el lado miden lo mismo, y evidentemente para hallar el área del hexágono necesitamos saber la longitud de esta línea verde que he puesto aquí, que es el apotema, esta que la he extraído aquí fuera, que se ve más claro. Bien, evidentemente aquí se ha formado una especie de triángulo, bueno, un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide 3, que es el radio, que equivalía al lado, evidentemente, del hexágono, y un cateto opuesto, que sería la mitad del lado exterior del hexágono, que evidentemente mide 1,5. Y tenemos que calcular el apotema, que sería el otro cateto. Acordaros ustedes que en la fórmula del teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Por lo tanto, despejando el cateto, nos va a quedar cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Pues bien, sustituimos los datos y nos queda apotema al cuadrado, que es el que quiero hallar, igual a hipotenusa, que mide 3 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Hacemos operaciones, nos queda apotema igual a la raíz cuadrada de 9 menos 2,25, es decir, la raíz cuadrada de 6,75, que aproximadamente es 2,6. Bien, y este 2,6, que es el apotema, es el que necesitamos para calcular así el área del hexágono inscrito dentro de la circunferencia. Como cualquier figura plana, acordaros que su área es perímetro por apotema entre 2, a partir de cualquier polígono a partir de 5 lados. Entonces el perímetro, que es la suma de todos los lados, puesto que todos los lados medían 3, pues serían 6 por 3, que es un hexágono, tiene 6 lados, por el apotema, que es 2,6, que es el que acabamos de calcular, y todo ello entre 2. Nos da un total de 23,4 centímetros cuadrados. Pues como hemos comentado antes, la diferencia entre el área del círculo y el área del hexágono es el área sobrante que tenemos aquí comprendida entre ambas figuras. Entonces lo que hacemos es restarlas y multiplicarlas por 2, porque son dos piezas exactamente iguales. Y entonces el resultado nos da un total de 9,72 centímetros cuadrados. Esa sería el área del área residual que queda entre la circunferencia y el hexágono inscrito en estas dos piezas. Ahora vamos a calcular aparte las áreas de estas dos piezas en forma de hoja, que tienen un poquito más de complicación. Dividimos la pieza principal en 4 partes y observamos que aquí se nos ha quedado, al partirla por la mitad, una figura en forma de segmento circular, que se halla su área de la siguiente forma. El segmento circular, para calcularlo, lo que se hace es lo siguiente. Primero calculamos el área de toda la cuarta parte de la circunferencia, que se sobreentiende que hay aquí, cuyo radio es 6 centímetros, por lo tanto nos va a dar un área que sería pi por 6 al cuadrado entre 4, es decir, 3,14 por 6 al cuadrado entre 4, hace un total de 28,26 centímetros cuadrados. Y por otro lado, observamos que nos queda aquí un triángulo rectángulo, cuyos catetos hacen de base y de altura, son 6 cada uno. Entonces sería un área de 6 por 6, 36 entre 2, 18 centímetros cuadrados. El área del segmento, evidentemente, es la diferencia de ambos, lo cual nos va a dar el área del segmento circular un total de 10,26 centímetros cuadrados. Pues lo único que hay que hacer ahora es volver aquí
a comprobar que como ese segmento circular tenemos exactamente 1, 2, 3 y 4, con lo cual el área sería 4 veces 10,26, haciendo un total de 41,04 centímetros cuadrados. Para hallar el área, por lo tanto, de todas las figuras que nos estaba pidiendo aquí el problema, de los dos hexágonos inscritos dentro de la circunferencia, junto con los 4 segmentos circulares que forman estas dos figuras en forma de hoja, hace un total, sumándolo todo, de 50,76 centímetros cuadrados. Espero que os haya quedado claro. Bien amigos, pues esto llega ya a su fin. Ahora os propongo por aquí otras videotutoriales de mi canal que os pueden interesar porque están relacionados con el tema que hemos tratado en de áreas de figuras planas. Un saludo y hasta la próxima amigos. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de las novedades de mi canal. Hasta luego. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima.